Para no adelantarnos mucho en la historia de los productores que tú escuchas en la GAP, ¿aprendiste algo de ellos? Sí le saqué muchas cosas buenas. Sí, también aprendí lo que no se debía hacer o lo que yo no quería hacer. ¿Pero el oído se puede aprender, Memo? No. Híjole. Yo creo que con el oído naces, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que es como la voz. Como ese don que tiene la gente para cantar, impresionante. Yo creo que también el oído tiene un don, que está conectado al sentimiento, pero con ese naces. ¿Tú conoces el fenómeno ese que se llama oído total? Sí lo conozco. Sí lo conozco. Es que un músico te sabe decir exactamente qué nota es y por qué es y así todo es. Eso. Sí. Sí lo conozco. He visto mucha gente que lo hace. No sé si es un oído total o es el desarrollo del oído para eso. Sí. ¿O la atención pudiera ser? Yo creo que sí. Yo creo que tanto tiempo ya es como algo natural, es como hablar. Como detalles, como anécdotas, hablan de Guillermo Acosta, que podía estar leyendo el esto, porque siempre le han gustado los deportes, y los músicos grabando en un estudio, y que él podía simultáneamente escuchar que el tercer violín había dado una nota desafinada. Bueno, de él sí no sé. De que sí sé es Chucho Ferrer. Ese sí. Es que yo creo que Chucho Ferrer como arreglista y como músico, ese sí, es uno de los más injustamente desconocidos, por supuesto, e inapreciados de la industria. Por supuesto, él se quedaba dormido en un sillón en la GAP, o parecía que estaba dormido, mientras tocaba su arreglo, y nada más levantaba el ojito y decía, en el compás 18 está desafinado el tercer violín o por ahí. ¿El maestro Chucho Ferrer trabajaba de planta o algo tenía que ver directamente con la RCA Víctor? No sé tanto, yo ya lo conocí de los 80s para acá, pero sí te puedo decir, o sea, lo que sí puedo hablar de él es que era un músico fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie. Muy evolucionado. Sí. Y hacía cosas, orquestalmente hacía cosas muy complicadas, complejas, pero que sonaban, y sonaban bien. La RCA Víctor tiene muchas cosas, como lo que mencionábamos de Pérez Prado, que estaban bajo la dirección del maestro Rafael de Paz, un chaparrito chiapaneco que escribió la historia y que hizo muchas cosas. Ahí, ¿qué eran? Los ingenieros, los productores, los propios músicos, porque tú escuchas a Pérez Prado, todos los instrumentos se oyen y arrancaban todos juntos en la grabación. Mira, para tener un buen sonido dependes mucho del músico. Sí. Un ingeniero no es solito por sí solo bueno, sino viene acompañado del músico. Y de la acústica, los estudios eran otra cosa, ¿no? Eran otra cosa, eran otro terreno. O sea, tenían una altura. Se hacían cosas desde cero bien hechas, ¿no? Costaban mucho dinero hacerlas. Claro. Pero se hacían muy bien. Los recubrimientos acústicos. Todo era pensado, todo era visto, todo era medido, todo era perfectamente bien hecho. Eran lugares muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Ahora los estudios pueden hacerse muy bien con diferentes recursos. Incluso puedes también trabajar más luz de día, ¿no? Que es lo que yo también buscaba desesperado, porque estar metido 20 años en un estudio donde todo era de luz artificial, no, y salías al día y decías, es de día todavía, o ya es de noche, entrabas de día, salías de noche, decías, qué pérdida de tiempo, cara. Entonces aquí, en este estudio, lo que hice fue hacerlo de día, o sea, la luz que me fuera marcando la pauta del día, ¿no? Tal cual. Pero los estudios eran grandiosamente bien diseñados. Porque la industria disquera, cuando menos en México, siempre empezaba en la tarde y terminaba en la madrugada, ¿no? No, en la GABA había 3 o 4 grabaciones al día, normalmente eran 2. Bueno, ahí era una necesidad, ¿no? Sí, era en la mañana y abríamos espacio para la gente en la tarde-noche. Porque la gente buscaba grabar ahí muchísimo. Y querían ir a grabar ahí. Bueno, entonces el músico tiene mucho que ver en una grabación. El músico tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Por la intensidad, por la ejecución, por cómo toca, por todo eso, sí, claro. Por la colocación, yo creo que lo de Pérez Prado eran grandes músicos. Claro.
Entonces tiene mucho que ver para que tú escuches todo. Mira, cuando no tienes un buen músico, no hay forma de que hagas sonar las cosas. Es muy complicado hacerlas sonar. O sea, sí hay forma, pero no sonaría igual. Cuando tienes un baterista de primer mundo, dices, wow, bendito sea Dios, caray. Para seguir hablando del maestro Chucho Ferrer, una de las grabaciones históricas también muy bien hechas es la Orquesta de Solistas de Agustín Lara, donde Lara no tenía que ver. El arreglista y el director era Chucho Ferrer. Sí, muy respetuoso, Imagínate lo que logró Chucho, ¿no? Porque el nombre nada más aprovechando el fenómeno de Agustín Lara, ¿no? Claro, pero el Chucho era una gente muy respetada, ¿no? En ese sentido, orquestalmente sabía todo. Hay un disco en la RCA Víctor, bueno, ahora no sé qué marca sea, clásico de la orquesta de Lara. Claro. Con popurrís y una sonoridad increíble. Y claro, ahí estaba el maestro Chucho Ferrer. RCA Víctor terminó siendo parte de Sony ahora. Sí, claro. Sí, es BMG, Ariola, RCA se volvió BMG, Ariola, Sony. El maestro Chucho Ferrer también tiene que ver con todos los arreglos casi de Marco Antonio Muñiz. De muchos, ¿no? De muchos hizo algunos arreglos de José José. Claro. Muchos también. En la RCA Víctor también. Sí. Sí, claro. Bueno. Y la RCA pues, nos quedaba a tiro de cañón, entonces venían a grabar muchas cosas a la GAP. Pues era la zona, ¿no? Era la zona del disco. Era la zona por ahí. Desde Cuitláhuac, Mariano Escobedo, que todavía existía Pirles. Menos CBS que estaba en Naucalpan. En Naucalpan, pero por ahí Colombia. También estaba Rex, ¿no? Por ahí estaba Rex, sí. Alguna vez, la GAP, por supuesto. Era la zona por ahí. Eso es. La zona del disco. Bueno, la zona del disco. Seguimos con la historia. En la GAP, por ejemplo, graba por primera vez Sombrero Verde, ¿no? Grabó Sombrero Verde. Ya como Maná. No, Sombrero Verde grabó creo que 3 o 4 discos ahí. Como Sombrero Verde. Que antes se llamaba algo más de Sombrero Verde, ¿no? Green Hats. Ah, ok. Green Hats, Sombrero Verde. Ajá. Grabó ahí, entre Magallanes y Ricardo Ochoa grababan ahí con ellos. ¿No? Eran como los productores del disco. Yo no tuve nada que ver en ese entonces con eso, nada. Pero tú tienes que ver con el despegue de Maná. Yo, después de que terminó el ciclo de Sombrero Verde, Fernando y yo nos juntamos a platicar. Y tomamos la decisión de hacer una producción juntos. ¿Qué hacía Sombrero Verde? ¿Qué género? ¿Qué grababa? Pues era rock, pop, latino. O sea, ¿es un antecedente de Maná? Sí. Ok. Sí. Era más latino, mucho más latino, o qué te puedo decir, mucho más latino cuando yo los agarré, que fue como más o cuando nos juntamos, no es que los haya agarrado, cuando nos juntamos a trabajar juntos, fue un poquito ya más enfocado al rock pop, sí teniendo las partes latinas, sí. Y esa es otra historia, porque nos juntamos, empezamos a grabar, se hizo el disco. El primero. La historia vuelve a lo mismo, nadie lo quiere, ¿no? Nadie. Volvemos a la misma historia. Y para no hacerte el cuento largo... ¿Ese disco no lo venden? Sí se vende. Sí se vende. Digo, ¿con alguna marca en particular? ¿Les compra alguien el disco? El disco el de Falta Amor, no lo quiere nadie en México. Ese disco no lo quiso nadie en México tampoco. Y un día la hermana de mi mamá le habló a René León, en aquel entonces director de Warner, ¿no? ¿De la Warner regional? De la Warner regional. Sí. Que es a nivel continental, más o menos, sí. ¿No? René León, director en aquel entonces de Warner Music México, le llama y le dice, oye, pues mi sobrino tiene un grupo que nadie quiere, nadie. O sea, fuimos a Melody, tocamos en CBS. Ya se llamaba Maná. Todos nos decían, esto no funciona, esto no sirve. Gente que dices, ya casi nadie está en la industria de esa gente, pero sí gente que dices... Y que muchas veces es la mejor recomendación o la bendición, ¿no? Claro. Entonces CBS Maynard nos dijo, esto no funciona. No me gusta tu disco.
Lo tendrías que hacer como, me sacó un ejemplo de un grupo que se llama RPM, una cosa así en aquel entonces de Brasil. Entonces le dije, no, esto es con lo que me quiero quedar y esto es lo que yo creo del producto. Bueno, había un porqué de la admiración por los brasileños. Él era brasileño. Claro, por supuesto, es brasileño. Yo le dije, vengo una manera más fácil que me dijeras que no nada más y que no me dijeras que mi producto era una porquería. Y me van a tratar unas cosas. Después de eso, fui a recorrer otras Melody, otras disqueras que también me dijeron lo mismo. En Melody nos dijeron que no había ningún sencillo dentro del disco. Entonces, ¿quién concretamente te dijo eso? El que nos dijo, con el que tuvimos la junta dentro de eso, fue José Luis Villarreal. Ah, eso es. José Luis, mi querido José Luis Villarreal. Que tiene mucho tiempo en la industria. Mucho tiempo, sí. Entonces, nos dijo, tráiganme un sencillo, ¿no? Y lo vemos porque pues, me interesa el grupo, pero no escucho ningún sencillo. No tenían nada en Melody en ese tiempo parecido. Nada. No había grupos de rock en México, todavía no empezaba el movimiento Así de... es. Entonces, regresamos al estudio esa noche. Fernando ya tenía algunas ideas y se grabó Rayando el Sol en esa noche. Al otro día llegamos con Rayando el Sol, le enseñamos la canción y nos dijo, híjole, no es lo que estoy buscando precisamente, muchas gracias, hijo. Bueno, pues nos fuimos, pasó el tiempo, estábamos tocando juntos, yo iba a tocar con ellos a muchos lugares, a todos lados íbamos a tocar juntos. Entonces de repente recibimos una llamada de Warner que quieren el producto, que les interesa. En esa época trabajaba Pepe Quintana, José Quintana en Warner, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que por mucho tiempo creímos que él es el que nos había conectado con Warner hasta que supimos la verdad. Él se puso las medallas, pero él no fue. ¿Quién fue? El hermano de mi mamá que le habló a René León. Ah, eso es. Para pedirle el favor que comprara el disco de Rayando el Sol, y Pepe Quintana nos engañó a todos, bien y bonito, creyendo que no, wow, yo lo puse, yo lo coloqué. Ese tema ya pertenecía a una segunda producción. Sí. Uh-huh. Entonces, llegué a Warner, lo compraron, yo dije mi contrato, me dijeron, la verdad te lo estamos comprando, pero no creo que salga el disco, entonces no necesitamos contrato de producción. Entonces lo guardaron y efectivamente eso fue en el 89. Efectivamente lo guardaron. Comprártelo para que se quedara como propiedad de ellos. De ellos. Ninguna licencia, nada. Nada, comprar, compartir. Okay. Comprarlo. Lo guardaron hasta 1991 que entró Julio Sanz. Uh-huh. Y Julio Sanz empieza a ver el roster de lo que tenía la compañía, de los artistas que tenía, y se topa con Maná y dice, bueno, y este artista pues costó tanto, ¿qué está haciendo? Pues están tocando en el Bajío, están tocando en muchos lados, ¿no? A ver, pues métele un poquito de dinero por lo que costó, métele un poquito de dinero. Un paréntesis, ¿cómo les iba tocando? Bien, personales. Bien, fiestas y todo esto, teatros de pueblo, contrataciones aquí y allá, sí, Fer siempre fue muy movido en eso. Muy movido. Entonces sí se tocaban, digo, no grandes lugares, pero sí se tocaban lugares, padre, y se tocaba padre. Entonces se siguió haciendo todo eso. Y mientras por este lado dijo, métale un poquito de dinero. En el 91, creo que fue entre enero y febrero del 91, y 2 meses o 3 meses después, meterle dinero es hacerle promoción. Hacerle promoción. 2 o 3 meses después ya había vendido 200,000 copias. Bueno, y esa producción jala a la primera, ¿no? Sí. Porque también logró ventas importantes, Falta Amor. Todos. Entonces, no, Rayando el Sol está dentro de Falta Amor. Uh-huh. Ahí es donde está Rayando el Sol, dentro de Falta Amor. Y esa producción hoy en día pues lleva 4 o 5 millones de discos vendidos. Y sigue vendiendo. Sigue vendiendo. Sigue vendiendo. Ahí comienza tu nexo con Maná. Ahí termina mi nexo con Maná. ¿Ahí termina? Después de esas producciones que hice con ellos, termina mi nexo con Maná. ¿Por qué? Pues yo me caso, Pepe Quintana empieza a meter cizaña entre todos, es una gente muy revoltosa, empieza a conflictuarnos y hace que nos separemos de todo.
del todo. Y sin nada, sin deberla ni temerla, porque ni peleados, ni mala onda, ni nada, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza eso, yo me casé, entonces, me da mucha tristeza que estos cuates empiecen a irse con este lavacerebros que se llama Pepe Quintana, entonces, que yo no tenía la oportunidad de verlo, creo que lo vi 20 años después y fue cuando le puse una reclamada bestial, pero esa es otra historia. Ellos siguen haciendo cosas, yo ya empiezo a producir por mi lado diferentes artistas y mi carrera como productor empieza a despegar. ¿Ya tienes un estudio entonces? No, yo trabajaba en la GAP todavía. Ah, ok. Sí, yo otro estudio lo tuve hasta el 93, una cosa así, 94. ¿Y qué haces como productor entonces? En esa época, en los 90, principios de los 90, estaba grabando, coproduciendo cosas con Kiko y Fernando, algunas cosas con otras gentes. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Hijo, no me acuerdo. Me acuerdo que grabé una cosa de Tana Libertad con Alex Intec. Me acuerdo que grabé... No me acuerdo exactamente qué proyectos eran. Sí, no me acuerdo del año pasado. Tenemos una melómana que se debe acordar de todas esas cosas, porque los discos que nadie tiene los compra ella. Ah, fíjate, eso es buenísimo. Bien. Entonces, tuve mi otro estudio ya con esta consola desde el 95, 94, 95. Aquí en Las Lomas, en un lugar que se llama La Bodega. No, una bodega. Por eso le puse La Bodega. En una bodega tal cual. La acondicioné, me compré la consola, me quedé con equipo periférico, empecé a trabajar como ingeniero. Otra de las cosas que hice como productor fue un disco a Filio, Alejandro Filio. En el 94, me acuerdo perfecto, por ahí, más o menos le hicimos un disco. Y ahí empecé a despegar. Ahí empecé a producir a Pandora, empecé a producir a grupos de rock, empecé a producir otro tipo de cosas. Perdón, Rayando el Sol es de 89, 88, 89. Rayando el Sol es de 89. 89. En 89. Pero habían empezado a grabar a Sombrero Verde en 87 más o menos, ¿no? A Sombrero Verde lo grabamos desde el 85. Ah, ok. Que fue cuando cambió a Maná. Por ahí. Okay. Sí, este disco fue en el 89. Bueno, como ustedes pueden ver, esta consola es analógica. Analógica totalmente. Totalmente, hasta el último cablecito. Bueno, dejamos un poquito lo de los artistas y entramos a la cuestión. Como ingeniero, te toca la transición entre lo analógico y lo digital. Como ingeniero me toca la transición primero de 16 a 24 canales. Primero, sí es cierto. Después de 24 a 48 canales con 2 grabadoras juntas, puestas, 2 de cinta. Y fueron muchos años de cinta de 2 pulgadas. De cinta de 2 pulgadas. Y fueron muchos años de estar grabando en 24 primero y luego en 48 canales. Ya era una locura. Una locura ya era. Después empieza a salir el digital, que yo empiezo a combinar el digital, empiezo a combinar un programa que se llama Digital Performer, que ahí es donde empiezo a grabar cosas como los famosos loops, que son como baterías repetitivas, ¿no? ¿Como secuencias? Hacer secuencias, no, secuenciadores ya había antes. Ah, ok. Ya había desde antes. En la computadora ya era más sofisticado todo ese rollo porque ya podías editarlos. Las secuencias podías grabar en tiempo real. Eso es. Tus cosas, pero no las podías editar tan detallado. Y en la computadora empezabas a detallar cosas más difíciles. ¿Y eso para qué lo hacían? Por ejemplo, sincronizaba algunos teclados con la máquina de 24 canales, ¿no? Entonces tenías todos tus sintetizadores, tenías tu computadora, tenías tus grabadoras de 48 canales y todo era por medio de un reloj que se sincronizaba todo. Entonces le ponías play a una y se arrancaba la otra grabadora y se arrancaban todas tu computadora con todas las secuencias que disparaba hacia los sintetizadores. Los estudios eran retacados de cosas, ¿no? No tan limpiecitos como ahorita, las consolas son de este tamaño, y todo está aquí adentro de la computadora, entonces una cosa de veras ha cambiado muchísimo. Pero bueno, todo eso es en una época padrísima, porque aparte en las grabadoras tú querías editar algo, querías cortar un pedazo de una canción, y era buscarle dónde, dibujarle ahí y cortarle con navaja y pegar una con otra, y que ojalá y funcionara, ¿no?
Ahorita la edición es rapidísima, pero bueno, sigo grabando con análogo. Me fui a mezclar muchas cosas a Los Ángeles, entonces llevaba mis 10, 14 cintas cargando en el avión. A ver, un paréntesis. Uno ve en los discos que la pista se graba en tal parte, la mezcla se hace en otra parte. ¿Cuál es el objeto de eso? Lo que pasa es que en aquel entonces había consolas que aquí en México no había. Ah, ok. ¿No? Unas Neve, unas Solid States, Trident, cosas que aquí en México no teníamos. Consolas impresionantes que sí te hacían una diferencia. ¿Y tú las ibas a hacer? ¿Tú eras el Yo las iba a hacer. allá? Yo las iba a hacer. Sí, la mayor parte del tiempo las iba a hacer yo. A veces cuando iba a grabar algo, como productor me gustaba contratar a uno de estos ingenieros top, para que grabara conmigo las baterías, por el simple hecho de llegar y disfrutar cómo grababa, ¿no? Y verlo grabar. Me encantaba eso. Entonces a veces hacía eso, esa jugarreta. Y ya después me quedaba yo haciendo todo lo demás, hasta la mezcla. Pero esa es la función básica de grabar en un lugar y mezclar en otro. Siempre tiras a mezclar en un mejor estudio. Es lo más importante. Y algunas veces las cuerdas se graban en un lado, bueno, porque es más difícil y más caro transportarlas, ¿no? Sí. En México tuvimos una época de grandes cuerdas, después no hubo nada y después otra vez tuvimos otra época de grandes cuerdas. Ahorita tenemos una época de cuerdas hermosísimas. Mexicanas. Eso es. Pero antes se iban con la Royal Philharmonic, ¿no? A grabar a Inglaterra. Y sí, normalmente se iban a, ¿qué te puedo decir? Inglaterra, a Austria. A Los Ángeles había también buenas cuerdas. Normalmente se iban a otros lados a grabar cuerda. Pero bueno, estábamos en lo de la transición del digital. Entonces aparece todo eso y entonces aparece el Pro Tools. Los Digital Workstations, los estaciones de trabajo digitales, análogas digitales. Y yo dije, híjole, a ver, caray, ¿de qué se trata esto, no? Primero dije, no, esto no puedo con esto, es demasiado para mí, no, el sonido no es lo mismo, bla, bla, bla. Y la gente empezó a ver que era por ahí todo el asunto que se iba a ir, sobre todo la gente que se dedicaba a hacer audio. No hacer el audio, sino hacer el equipo para audio. Empezaron a apostarle mucho y vieron que ese era el futuro. Y entonces esta gente se empezó a preocupar por hacer buenos convertidores análogos digitales. Y fue cuando empezó a cambiar el sonido digital. Ya se empezó a hacer bien. Ya empezaba lo que metías tú, lo que escuchabas cuando estabas grabando y lo grababas en la compu, ya lo reproducías igual. Entonces ya empezó a valer la pena. Entonces ya cuando volteas y dices, ahora sí está valiendo la pena esto. Ahora sí se puede ya grabar bien, ahora sí ya podemos empezar a hacer cosas. Y fue cuando yo decido ya cambiar de grabadora a digital. Me compré mi Pro Tools, me compré mis primeras interfaces, le invertí un chorro de dinero, me compré una computadora para aquel entonces bestial para hacer las cosas. Y empecé a grabar y no me acomodaba, pero empecé a grabar y empecé a buscarle y empecé a moverme del análogo. Mientras otros todos me decían, estás loco. Y Pancho Miranda entre ellos me decía, estás loco, ¿cómo lo haces? Y bueno, pues me empecé a meter en esto y me empezó a gustar, empecé a ver otra técnica, empecé a ver otra forma, ¿no? Yo venía del análogo, entonces mi forma de grabar al digital era diferente a lo que los chavos hacían en ese momento. Porque los chavos que nacieron con el digital en la mano, pues es lo único que aprendieron. No aprendieron del análogo, ni aprendieron cómo se maneja una consola análoga, ni una grabadora análoga, ni este equipo periférico análogo. Entonces, ellos, pero también, aparte de que, a pesar de que nos ayudó mucho a la gente que nos dedicábamos al análogo, a grabar, y conocíamos el análogo, nos ayudó mucho a aliviarnos la vida, pasar a lo digital, porque sí te ayuda mucho la forma de edición y todo eso. Empezó también en la debacle del sonido. Pero ahí sí fue mundial. Ahí sí empezó a decaer la calidad muchísimo. Pero ahí sí fue mundial. Entonces tiene pros y contras. ¿Qué es la calidad del sonido? ¿Sonoridad? Pues la fidelidad con la que se grababa. Okay. Es el sonido real.
de los instrumentos, de la voz. ¿A eso te refieres? Más que todo el sonido real no tanto, sino en cuestión de frecuencias, de cómo molesta el oído, de lo chiquito, cómo se oye apretado todo, cómo ya no se oye la grandiosidad de todo eso, ¿no? O sea, esto empezó a hacer cosas como a ver quién suena más fuerte, a ver quién da el disco que suene más fuerte de entrada. Claro. ¿No? Que eso es lo peor que yo he visto en mi vida. A grabar casi en la saturación completa. Casi en la saturación. Porque ¿qué pasa cuando tú le subes a la perilla de volumen? Pues todo se empieza a comprimir. Claro. Y todo se empieza a hacer chiquito y comprimido y feo, ¿no? En cambio, si lo grabas a un buen nivel, como se grababa antes análogo, como se grababan las cosas, para después masterizarlo, para que sigan funcionando las cosas, tú llegabas, ponías tu CD, sí se oía más bajito que los de los demás, pero le subías a la perilla y todo se empezaba a hacer grande. Y es lo que los chavos no entienden hoy en día. Ellos quieren tener el volumen y picar, estar acá picando todo el tiempo. Es que fue lo primero que captaron. Por ¿Y eso lo aprendieron ahí? Exactamente. No tienen la referencia. No tienen la referencia, y por eso te digo. O sea, las cuestiones una es, lo digital le vino a dar en el traste a las cosas, pero también vino a apoyar mucho a la gente que sí le sacó provecho. ¿No? ¿Cómo? Como los que grabábamos desde antes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Porque sabíamos el trabajo que te costaba tener una buena señal de una batería sin que distorsionara, tener la señal ahí que no picara, que no se fuera rojos, escuchar que no estuviera distorsionando, todo eso. Ahora los chavos en lo digital, pues lo digital te disfraza mucho las cosas a veces.